Charlie estaba en la puerta de mi estudio con las manos inquietas. Señor Jack, ¿sobre la beca de este mes? ¿Podría conseguirla por adelantado? No se atrevió a mirarme, careciendo por completo de la elocuencia que demostró frente a mi esposa Ruth. Gruñí en respuesta sin siquiera levantar la vista. Era un estudiante pobre del pueblo natal de Ruth. Su familia, en efecto, pasaba apuros, pero él era inteligente y lo admitieron en la Facultad de Economía de la Universidad T. Al principio, solo lo ayudaba con una ayuda informal, dándole $5,000 al mes. Más tarde Ruth empezó a preocuparse demasiado por él, siempre diciendo que los aldeanos debían cuidarse entre sí. No le di mucha importancia. En los últimos años, había estado muy ocupada con el trabajo en la empresa y tenía menos tiempo para pasarla. Hasta esa noche cuando llegué temprano a casa y abrí la puerta del dormitorio. Esa escena fue como un puñal que se me clavaba en el corazón. Los dos estaban abrazados en la cama que compartía con Ruth. No hice ningún ruido y retrocedí en silencio. De vuelta en el coche encendí un cigarrillo, pero me temblaban las manos. El dolor, la ira y una indescriptible sensación de humillación casi me abrumaron. Pero no perdí el control ni me volví loco. Una fría y férrea racionalidad, que nunca antes había sentido, se apoderó de mí. Saqué mi teléfono y le escribí a mi asistente Lee. Investiga a Charlie a fondo. No dejes piedra por remover. Cuantos más detalles, mejor. Colgué el teléfono y miré la noche oscura por la ventana, con una sonrisa escalofriante. Charlie y Ruth, ya que eligieron la traición, deben estar preparados para pagar el precio. Este precio hará que ambos se arrepientan de haber nacido. El humilde autor dice que toda la familia del villano debe morir. La noche se hizo tarde. Regresé a casa, fingiendo que nada había pasado. Ruth no mostró señales de nada extraño, aún con ese porte virtuoso. Has vuelto muy tarde hoy. Debes tener hambre. Déjame calentarte la comida. Caminó hacia la cocina mientras hablaba. La observé alejarse con el corazón extrañamente tranquilo. Hace 3 horas, esta mujer estaba jugando con otro hombre en nuestra cama. Ahora puede hablarme tranquilamente de la cena. No hace falta. Mi voz se volvió gélida. Lo vi todo. Su cuerpo se tensó de repente, paralizado. ¿Tú? ¿Qué viste? Se giró con la voz temblorosa. Tú y Charlie en nuestra cama. Hablé palabra por palabra con una calma inquietante. Su rostro palideció al instante. Retrocedió unos pasos y se desplomó en el sofá. Jack, ¿puedo explicarlo? Explicación. La interrumpí. ¿Cómo pudiste traicionarme y meterte con la pobre estudiante que apadriné? ¿O cómo se burlaron en secreto de mí, tu estúpido esposo? Se le llenaron los ojos de lágrimas y lloró lastimeramente. No. Me engañó. Dijo que solo quería saber más de ti, que quería conocerte a través de mí, y luego la miró fijamente. ¿Así que simplemente dejaste que te tuviera? No. Yo. No podía hablar con coherencia, las lágrimas corrían por su rostro. Jack, perdóname esta vez. Me equivoqué. Fue solo una tontería. Me reí, pero no había calidez en esa risa. Ruth, ¿recuerdas lo que dijimos cuando nos casamos? En la vida y en la muerte nunca separados. Pero me traicionaste. En ese caso, deberíamos divorciarnos. No. Corrió y se aferró desesperadamente a mi pierna. Jack, por favor, dame otra oportunidad. Estaba completamente equivocado. La miré. Esta mujer que una vez sostuve en la palma de mi mano ahora me suplica con tanta lástima. Oportunidad. Le abrí los dedos uno a uno. Tu oportunidad se ha agotado. El informe de investigación de Lee llegó pronto a mi escritorio. La familia de Charlie era pobre, sí, pero él mismo no era limpio. Durante su segundo año plagió un trabajo inédito de un profesor extranjero y por suerte, la universidad no lo descubrió. También existían fuertes sospechas de fraude en varios exámenes de cursos clave. Lo más repugnante es que Ruth no era su único objetivo. Había varias chicas adineradas en la escuela,
y él intentó acercarse a ellas usando tácticas similares. Por suerte, esas chicas fueron más cautelosas y no cayeron en sus planes. Un típico oportunista que usa su condición de estudiante pobre para ganarse la simpatía y ascender socialmente. Resoplé y cerré el informe. Poco a poco un plan fue tomando forma en mi mente. Cogí el teléfono. Lee se encargó de 2 cosas por mí. Primero, encuentra una buena actriz, joven y guapa, que pueda interpretar convincentemente a una rica heredera. Segundo, consígueme una nueva identidad, una que pertenezca a una organización clandestina. Lee se detuvo un momento al otro lado de la línea, sin hacer más preguntas. Entendido, señor Jack. Después de colgar, encendí la computadora, ingresé una contraseña compleja y accedí a una carpeta cifrada. Dentro había un registro de mi pasado, de mi juventud. Al principio, para sobrevivir y crecer, tuve que lidiar con personas en zonas grises. Aunque más tarde me volví legal y mi carrera despegó, conservé cuidadosamente esas conexiones. Quizás sea hora de volver a usarlas. Ahora mismo necesito un plan que les haga pagar caro a Charlie y Ruth. No solo un simple divorcio o humillación pública, sino la destrucción total, tanto mental como física. Les haré sentir la amargura de la traición, les haré saber que hay personas con las que no se puede jugar, y que el precio de la traición a veces es la vida misma. Al día siguiente me reuní con un abogado e inicié los trámites de divorcio. Ruth hizo innumerables llamadas, pero no contesté ni una. Luego vino a la empresa a buscarme, solo para que el personal de seguridad la detuviera en la puerta. Al final solo pudo quedarse de pie indiferente bajo la lluvia, afuera del edificio de la empresa, esperándome. La lluvia le empapó la ropa y el maquillaje, cuidadosamente aplicado, se corrió, dándole un aspecto desaliñado. Pasé junto a ella sin siquiera mirarla. Jack, por favor, dame otra oportunidad. Se abalanzó sobre mí intentando agarrarme del brazo. El guardia de seguridad reaccionó rápidamente y la apartó de inmediato. Señor Jack, ¿nos necesita? No. Miré a Ruth con frialdad. No merece mi enojo. En ese momento vi cómo su expresión pasaba de la súplica a la desesperación y finalmente a un profundo odio. Genial. Solo quiero ver esto. Hacer que me odie. Cuanto más odio, mejor. Solo cuando el odio alcanza su punto máximo la gente pierde la razón y comete tonterías. Y yo solo esperaba que saltara al hoyo que había cavado. Esa noche Vivian me contactó. Era la actriz que Lee había encontrado, y su siguiente tarea era interpretar a una chica adinerada para acercarse a Charlie. Señor Jack, estoy lista. Su voz era nítida con la seguridad de una actriz profesional. Recuerda tu personalidad, le recordé. Una heredera adinerada, distante pero no del todo fría, lo que le hace creer que conquistarte sería su boleto a la cima. Pero la clave es que no podemos dejar que se aproveche. Quiero atraerlo a la trampa, no dejar que ese canalla triunfe. Entendido. Vivian es una mujer inteligente. ¿Y luego qué? ¿Cuál es el siguiente paso? No necesitas saber qué pasa después. Mi tono se mantuvo frío. Simplemente haz bien tu parte. En los días siguientes recibí informes diarios de progreso de Vivian. Había logrado acercarse a Charlie y lo había hecho muy atento. Charlie incluso empezó a distanciarse deliberadamente de Ruth, centrando toda su atención en perseguir a Vivian. Ruth, presa del pánico, llamaba y le enviaba mensajes a Charlie sin parar. Charlie le prestó poca atención, solo respondía con unas pocas palabras superficiales cuando necesitaba dinero. Qué irónico. Las 2 personas que una vez me traicionaron juntas. Ahora uno está a punto de ser abandonado, y el otro cae poco a poco en la trampa que le tendí. Lo observé todo con frialdad, sin una pizca de emoción en el corazón. Solo esperaba pacientemente el momento final para cerrar la red. 2 meses después, recibí una llamada de Lee. Señor Jack, la identidad de esa organización clandestina está lista. Todo con Grey Wolf está resuelto. Listo para usar en cualquier momento. Asentí. Bien. Además, ve a ver cómo están los padres de Charlie. ¿Dónde están sus otros familiares ahora? Debemos investigar a fondo. Lee hizo una pausa,
pero finalmente accedió. Entendido. Las cosas también marchaban bien por parte de Vivian. Charlie había caído completamente en la trampa que ella le había tendido, soñando todo el día con ascender a la alta sociedad gracias a los contactos de Vivian. Para complacer a Vivian, empezó a gastar dinero de forma extravagante. Compró ropa de diseñador, reservó mesas en restaurantes de lujo e incluso compró en secreto un costoso anillo de diamantes. Parecía que tenía la intención de proponerle matrimonio a Vivian. ¿De dónde salió su dinero? Una pequeña parte era de la beca que le había otorgado anteriormente. La mayor parte se la estafaron a Ruth. Ruth ahora está completamente desesperada. Nuestro acuerdo de divorcio está a punto de entrar en vigor, y pronto lo perderá todo. Su única esperanza, el supuesto salvavidas Charlie, se mostró cada vez más indiferente hacia ella. Empezó a transferir dinero casi frenéticamente a la cuenta de Charlie, intentando recuperar su atención. Fue a la vez risible y lamentable. Al ver cómo esta farsa se intensificaba, lo único que sentí fue apatía. Hubo una época en la que amé a Ruth con desesperación. Su sonrisa o su ceño fruncido podían conmoverme. Pero ahora, para mí, no es más que una pecadora que espera el juicio final. Vivian me envió una grabación. Fue una conversación privada entre Charlie y ella. ¿Tu amiga Ruth sigue molestándote?, preguntó Vivian. Esa chica. Es tan pesada. Lo único que hace es llorar todo el día. El tono de Charlie estaba lleno de desdén. Pero ahora es bastante útil. Su marido quiere divorciarse y teme quedarse sin Blanca más adelante. La engatusé un poco y obedientemente me transfirió el dinero. ¿No temes que su marido se entere? Y oído que la extrañaba. Jack es muy influyente, indagó Vivian. ¿Jack? ¿Te refieres a ese viejo fósil? Charlie resopló de risa. Solo sabe ganar dinero y no entiende nada más. Su esposa lo engaña, y él sigue completamente despistado. Cuando me gradúe y tenga contactos por parte de tu padre, no será nada. Apagué la grabación, con una expresión cada vez más fría. Genial. Charlie, tu arrogancia está contada. Ruth vino de nuevo a mi empresa, esperando bajo la lluvia torrencial todo el día. Era evidente que había perdido mucho peso y parecía completamente agotada. Al salir del edificio de oficinas, se tambaleó hacia mí, pero el personal de seguridad la detuvo enseguida. Jack, por favor, te lo ruego. Gritó con todas sus fuerzas, con la voz ronca. ¿Podemos hablar de esto como es debido? Sé que me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Me detuve en seco y la miré. Al ver esto, el guardia de seguridad me soltó rápidamente. Se tambaleó hacia mí extendiendo la mano como si quisiera agarrarme de la manga, pero dudó y finalmente no se atrevió a tocarme. Jack, ¿podrías darme otra oportunidad? Lo lamento de verdad. Estoy tan arrepentido que me consume. La lluvia mezclada con lágrimas corría por su rostro demacrado. La otrora hermosa Ruth ahora lucía completamente desdichada e irreconocible. La miré con el corazón aún en calma. Ruth, elegiste a Charlie entonces no por amor, sino por los deseos de tu corazón. Ahora que Charlie te dejó, vuelves conmigo. Esto tampoco es por amor, es miedo. Tienes miedo de perder esta vida cómoda que tienes ahora, miedo de volver a los días en que no tenías nada. Ella se encogió instintivamente sin atreverse a mirarme. No, de verdad lo lamento. Arrepentimiento, dije con desdén. ¿Te arrepientes de que te pillaran con las manos en la masa? ¿O te arrepientes de que Charlie te dejara tan rápido? Mi pregunta la dejó sin palabras y solo pudo llorar aún más tristemente. Jack, una vez dijiste que me amarías toda la vida. Eso es porque una vez creí que eras digno de ese amor. Saqué un documento del bolsillo interior de mi abrigo y se lo entregué. Acuerdo de divorcio. Fírmalo y te doy 2 millones. Suficiente para que empieces de cero. Si no firmas, te irás sin nada. Ni un céntimo. Sus manos temblaban al tomar el documento con una expresión de desesperación. Jack, ¿es esta tu decisión final? No es mía. Es el resultado de tus propias decisiones. Me di la vuelta sin mirarla y caminé directo a mi coche.
Detrás de mí se oyó su sollozo descontrolado. Lo ignoré. De vuelta en el coche, llamé a Lee inmediatamente. Ya podemos dar el último paso. El día de la graduación, me aseguraré de que todos vean cómo es la retribución. El último paso del plan requiere medidas especiales. Contacté con el líder de la organización de los Lobos Grises, apodado Mano Negra. Me ayudó en mis momentos más difíciles. Más tarde me volví legal y limpié mi identidad mientras él seguía en ese mundo subterráneo. Viejo amigo, hace años que no hablamos. Al otro lado de la línea se oía su característica voz de caballo. ¿Has oído que últimamente necesita servicios especiales? Sí. Le expliqué brevemente mis necesidades. Hizo una breve pausa al otro lado del teléfono. Esto no es poca cosa. Parece que quienes te ofendieron anhelan la muerte. Si decidieron traicionarme, deberían haber estado preparados. Mi tono era gélido, carente de emoción. De acuerdo. Mano Negra no hizo más preguntas. Alguien se pondrá en contacto contigo. Después de colgar, sentí una calma que no había experimentado en mucho tiempo. La última pieza del rompecabezas ya está en su lugar. Ahora solo me queda esperar. Esperar la tan esperada ceremonia de graduación. Esperar la ejecución pública que condenará a Charlie y Ruth al infierno. La última vez que vi la foto que envió Vivian, Charlie, con aire de suficiencia, la abrazaba. Su expresión reflejaba codicia y cálculo. Probablemente pensó que su futuro era brillante. Poco sabía que lo que le esperaba era un abismo. Abrí otra foto. El fondo era el edificio ruinoso de la casa de Charlie, con Ruth parada sola abajo con expresión desesperada y vacía. Decía que esperó allí todo el día, pero Charlie nunca apareció. ¡Qué lamentable y ridículo! Apagué el teléfono y miré por la ventana. La luz de la luna caía a raudales, delineando los contornos de la ciudad por la noche. Todo a mi alrededor estaba en silencio. El silencio antes de la tormenta. Charlie y Ruth, su pesadilla está a punto de comenzar. La ceremonia de graduación de la Universidad T se desarrolló según lo previsto. El clima estaba despejado, el sol brillaba y el campus estaba repleto de gente, lleno de actividad. Como uno de los principales donantes de la universidad, me invitaron y me sentaron en un lugar destacado del podio. Charlie lucía una toga de graduación nueva y parecía muy satisfecho. Como destacado representante de posgrado de la Facultad de Economía, fue el primero en subir al escenario para recibir su diploma. No se percató de que Ruth también había llegado, sentada sola en un rincón discreto del auditorio. Su rostro estaba demacrado, pero lo miraba fijamente en el escenario con una obsesión morbosa. Comenzó la ceremonia. El director habló primero, seguido por los líderes de diversas facultades. Finalmente llegó el momento de entregar los certificados. El presentador anunció en voz alta: a continuación invitamos a Charlie, el destacado representante de posgrado de la Facultad de Economía, a subir al escenario para recibir el premio. Charlie se acomodó la toga y caminó con confianza hacia el centro del escenario. El foco lo iluminó, resaltando su radiante porte. Pero justo cuando estaba a punto de recibir el diploma de manos del director, la voz del presentador cambió repentinamente. Espere, por favor. Antes de entregar oficialmente los diplomas, tenemos un anuncio importante que hacer. La escuela recibió recientemente un informe con el nombre real del estudiante Charlie, y las pruebas han sido verificadas. Charlie, estudiante graduado de la Facultad de Economía, incurrió en una grave falta académica durante su estancia en la universidad. Esto incluye múltiples infracciones, como plagio en trabajos académicos y trampas en exámenes. De acuerdo con el reglamento universitario, tras deliberar, se decidió revocar su sobresaliente título de posgrado y suspender la emisión de su certificado de grado. En cuanto se pronunciaron estas palabras, toda la sala estalló en un alboroto. Charlie se quedó paralizado en el escenario como si le hubiera caído un rayo, y su rostro palideció al instante. Al verlo en ese estado, me burlé para mis adentros. Esto era solo el principio. Al instante siguiente, las pantallas gigantes a ambos lados del auditorio se iluminaron de repente. Lo que empezaron a reproducirse fueron esos vídeos indecentes de Charlie y Ruth. Luego pasó a la conversación grabada entre Charlie y Vivian.
Ese viejo de los fósiles solo sabe ganar dinero. Ya le he estafado cientos de miles solo a su esposa. En cuanto conecte con la familia de Vivian, habrá muchas oportunidades en el futuro. En cuanto a Jack, para entonces no valdrá nada. Esas palabras vulgares, esas imágenes explícitas, sonaron inesperadamente durante la solemne ceremonia de graduación. Todo el auditorio se sumió en un silencio sepulcral. Charlie se quedó paralizado en el escenario, sintiendo que le flaqueaban las piernas. Los compañeros y profesores que estaban abajo lo miraron con desdén y asombro. Su rostro palideció mortalmente y sus labios temblaron incontrolablemente. No, no es así, murmuró distraídamente con aspecto desequilibrado. Ruth, sentada entre el público, se tapó la boca con fuerza con la mano, las lágrimas corrieron por su rostro al instante. Nunca imaginó que su lado más íntimo y vergonzoso quedaría expuesto ante tanta gente. Lo que la aterrorizó aún más fue el segundo vídeo que se reprodujo inmediatamente después. El vídeo mostraba a Charlie en una cita con Vivian. «Ruth, ¿qué tiene de bueno esa anciana?», preguntó Charlie con desdén. «Aparte de sacarle dinero, es completamente inútil. Y siempre está llorando y quejándose. Es una verdadera molestia. En cuanto esté contigo, la dejaré enseguida». La expresión de Ruth parecía como si le hubieran dado una bofetada, y su último atisbo de defensa psicológica se desmoronó. Soltó un grito, se levantó bruscamente de su asiento y corrió hacia el escenario desesperada. «Charlie, mentiroso. Dijiste claramente que me amabas en ese entonces». Varios guardias de seguridad intentaron detenerla de inmediato, pero ella forcejeó frenéticamente como una loca. En ese momento Charlie era completamente incapaz de pensar, permaneciendo inmóvil en el escenario, ahogado por las maldiciones y burlas de todos lados. Me puse de pie y caminé lentamente hacia el micrófono frente al podio. Toda la sala quedó en silencio al instante. Todos me miraban, profesores y compañeros. Disculpen la interrupción de la ceremonia de graduación de hoy. Mi voz, tranquila pero gélida, llegó a todos los rincones del auditorio. Soy Jack, el antiguo padrino del estudiante Charlie, y también el supuesto marido infiel del que todo el mundo habla. Una oleada de jadeos apenas reprimidos se elevó entre el público. Hoy estoy aquí, con ganas de decirle una sola cosa a alguien. Giré la cabeza y miré el rostro pálido y desesperado de Charlie. El precio de la traición es mucho más alto de lo que imaginas. Tras decir estas palabras, me di la vuelta y abandoné el escenario. Los guardias de seguridad arrastraron a la fuerza a Ruth, quien se había derrumbado por completo, y a Charlie, quien seguía allí de pie, estupefacto, lejos del lugar. Esta ceremonia de graduación, que debería haber sido una ocasión alegre, finalmente tuvo que ser interrumpida. Para Charlie y Ruth, sin embargo, esto fue solo el verdadero comienzo de su larga pesadilla, poco después del incidente de la ceremonia de graduación. La Universidad T emitió rápidamente un comunicado oficial, expulsando a Charlie y revocando todos los premios y honores que había recibido durante su estancia en la institución. Su escándalo de fraude académico pronto acaparó titulares en los principales medios de comunicación. En Internet, muchos debatieron sobre la integridad académica, condenando a Charlie como un falso estudiante destacado que ascendió mediante el engaño. Mientras tanto, su vídeo explícito con Ruth, aunque fue rápidamente retirado de las plataformas principales, siguió circulando en algunos canales privados. Casi de la noche a la mañana, Charlie pasó de ser aclamado como un modelo de ascenso desde una familia humilde a un paria universalmente despreciado. Fue expulsado de la escuela y naturalmente no pudo obtener su título. Todas las prácticas y oportunidades laborales que le habían ofrecido le fueron revocadas tras el incidente. Ni siquiera se atrevió a regresar a su dormitorio porque las miradas despectivas de sus compañeros le hacían insoportable quedarse. La situación de Ruth era aún más miserable. El acuerdo de divorcio entró en vigor y se le ordenó irse sin nada. La indemnización de $2 millones que le había prometido también fue revocada tras ser expuesta en el vídeo. Se vio obligada a mudarse de su antigua casa de lujo y solo pudo alquilar una habitación individual, pequeña y oscura, en el pueblo. Sus antiguos amigos la habían dejado. En la oscuridad de la noche intentó llamar a Charlie, pero el teléfono siempre guardaba silencio. Una sensación de desesperación absoluta la envolvió, consumiéndola lentamente por completo. En cuanto a Charlie, la vida tampoco fue más fácil.
Se aferró a su última esperanza y fue a buscar a Vivian, rogándole ayuda. Pero cuando Vivian lo vio, su rostro solo mostró un desprecio manifiesto. He oído que has estado bastante popular en línea estos últimos días. Lo siento, pero a nuestra familia no le gusta relacionarse con gente como los presos. Tú. Me lo prometiste entonces. Charlie susurró. ¿Qué te prometí? Nunca acepté nada. El tono de Vivian era gélido. Todo eso está en tu cabeza, ¿no? Por cierto, no me busques más. Gente como tú. Me da asco que me asocien contigo. Charlie parecía como si le hubiera caído un rayo otra vez. Su rostro estaba terriblemente pálido. Su último recurso se cortó así como así. Una semana después estaba manejando documentos en la oficina cuando Lee tocó y entró. Señor Jack, ya trajimos a la persona. Asentí y dejé el bolígrafo. Un momento después apareció una figura demacrada y demacrada. Era Charlie. Parecía un alma en pena, con los ojos hundidos y el rostro incoloro. Los golpes implacables de esta corta semana casi lo habían aplastado por completo. Al verme se quedó paralizado un instante antes de caer de rodillas de golpe. Señor Jack, por favor, perdóneme. Lloraba desconsoladamente con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. Sé que me equivoqué. Sé de verdad que me equivoqué. No debí traicionar tu confianza. No debí haber hecho esas cosas inhumanas. Por favor, dame una oportunidad más. Observé su lamentable estado con la expresión aún gélida. Oportunidad, repetí en voz baja. ¿Pensaste alguna vez en dejarme una oportunidad cuando te acostaste descaradamente en mi cama y profanaste a mi esposa? ¿Pensaste alguna vez en dejarme una oportunidad cuando te burlaste de mí con suficiencia a mis espaldas como si fuera un fósil viejo? ¿Pensaste alguna vez en dejarme una oportunidad cuando gastabas cómodamente el dinero que te di para complacer a otra mujer? Charlie negó con la cabeza en agonía, con lágrimas y mocos manchados en la cara, con un aspecto completamente desdichado. Señor Jack, estaba realmente hechizado en ese momento. Hoy en día ya he sido castigado. La escuela me expulsó y perdí mi trabajo. Ya ni me atrevo a volver a casa. Mis padres se enteraron y dijeron que los había deshonrado por completo. Te lo ruego, ten piedad y déjame ir esta vez. Lo miré y de repente sonreí, con una expresión enigmática en mi rostro. Déjame ir. Mi voz sonaba extrañamente tranquila, pero con una fuerza escalofriante. Parece que has malinterpretado algo, Charlie. ¿Creías que el incidente del día de la graduación era todo tu castigo? Levantó la cabeza bruscamente con el rostro lleno de un terror inimaginable. No es así. Claro que no. Me levanté y caminé lentamente hacia el ventanal de la oficina. Eso fue solo el principio. Me giré y lo miré de nuevo. El verdadero castigo apenas empezaba. Tomé una carpeta de la mesa y se la tiré a Charlie. Compruébelo usted mismo. Extendió la mano temblorosa, abrió la carpeta y con solo una mirada, palideció por completo. Dentro de la carpeta había un montón de fotografías nítidas. En las fotos sus padres estaban frente a su destartalada casa, flanqueados por dos desconocidos amenazantes con rostros sombríos. ¿Qué intentas hacer exactamente? Le temblaba la voz de miedo extremo. Nada. Mi tono era tranquilo. Solo quería que entendieras el precio que pagas por elegir al oponente equivocado. Cogí el teléfono de la mesa y marqué un número. Empecemos. Solo pronuncié esas 4 palabras brevemente antes de colgar. Espera, gritó Charlie aterrorizado. ¿Qué? ¿Qué les vas a hacer a mis padres? Lo miré con una expresión fría como el hielo. ¿Alguna vez pensaste en cómo me sentí cuando me traicionaste entonces? Ahora te toca a ti experimentar la agonía de tener el corazón destrozado. Justo entonces, sonó mi teléfono privado. Lo contesté, escuché en silencio unos instantes y asentí. Bien. Después de colgar, me volví hacia Charlie, que ya estaba pálido de miedo y se desplomaba débilmente. Tengo malas noticias para ti. Parece que hubo un pequeño problema con el gasoducto en casa de tus padres. Los llevaron al hospital. El diagnóstico inicial es intoxicación por gas.
Su condición actual es inestable. Charlie temblaba violentamente. Su espíritu estaba completamente destrozado. No, señor Jack. Por favor. Perdona a mis padres. Son inocentes. Esto no tiene nada que ver con ellos. Inocente. Le respondí con una mueca de desprecio. Criaron a un hijo tan desvergonzado e ingrato como tú. ¿Qué derecho tienen a declararse inocentes? Pero... Lo miré a los ojos desesperados y sonreí con crueldad. Quizás consideraría perdonarlos. Charlie levantó la cabeza de repente, un leve rayo de esperanza brilló en sus ojos. Pero esto te exigirá pagar un precio. Yo. Así es tú. Tomé un vaso de la mesa y se lo di. Hay suficientes pastillas para dormir aquí. Bébetelo y desistiré de inmediato de cualquier acción contra tus padres. De lo contrario. Agité suavemente el teléfono. Solo necesito hacer una llamada más, y podrían extraerles accidentalmente los tubos de oxígeno que los mantienen con vida. Charlie abrió los ojos de par en par con el rostro lleno de incredulidad. ¿Tú? ¿No estás bromeando? ¿Te parece que estoy bromeando? Mi mirada era penetrante. Permaneció en silencio un buen rato con el cuerpo temblando de miedo. Pero al final, tembloroso, extendió la mano y tomó el vaso de agua. Yo. ¿Puedo ver a Ruth una última vez? ¿Qué? Mi tono era cortante. En un momento como este, ¿aún piensas en ella? Cuando la dejaste sin dudarlo por esa Vivian, ¿alguna vez consideraste cómo se sintió entonces? Charlie bajó la cabeza con agonía, mientras lágrimas ardientes caían al suelo a grandes gotas. Yo. Estaba muy equivocado. Es demasiado tarde. Lo interrumpí fríamente. Bebe. Si no. Volví a agitar el teléfono, amenazando en silencio. Cerró los ojos con desesperación, luego levantó la cabeza de repente y se bebió el vaso de agua de un trago. Después de beber, abrió los ojos y me miró con expresión complicada. Ahora. ¿Puedes perdonar a mis padres? Asentí. No te preocupes, soy Jack. Siempre cumplo mi palabra. Su rostro palideció visiblemente y su cuerpo empezó a tambalearse sin control. La droga parecía estar haciendo efecto rápidamente. De hecho, mientras perdía la consciencia, me acerqué a su oído y le susurré con una voz que solo nosotros dos podíamos oír. El agua solo contenía pastillas para dormir comunes. No te matará. Cuando despiertes te encontrarás en un hospital psiquiátrico. Allí pasarás en paz el resto de tus días. De hoy en adelante cada día, revivirás todo lo que sucedió hoy. Recordarás cómo la avaricia nubló tu juicio, cómo te empujaste paso a paso hacia este abismo de ruina sin fondo. Su expresión se llenó al instante de un miedo abrumador y una desesperación absoluta. Entonces sus párpados se cerraron con fuerza mientras los cerraba lentamente. Lee entró en el momento justo y pidió a 2 hombres que sacaran a Charlie inconsciente. Envíalo al hospital psiquiátrico Tsueu y organiza la mejor sala VIP, le ordené. Recuerda, nunca debe alejarse de allí ni un paso sin mi permiso. Lee asintió respetuosamente sin más preguntas y se dio la vuelta para marcharse. Regresé a la ventana, contemplando la ciudad iluminada. Una venganza meticulosamente planeada por fin había llegado a su fin. Esa noche en el destartalado apartamento alquilado por Ruth, se acurrucó sola en la fría y rígida cama individual, con el rostro vacío. Últimamente había estado perdiendo peso rápidamente. Su apariencia cambió por completo. Su piel estaba pálida y su cabello seco y quebradizo. Atrás quedó la radiante belleza de su pasado. Tras el divorcio, se quedó sin nada. Sus antiguos amigos la evitaban. Sus padres en casa se negaron a verla. Ni siquiera pudo encontrar trabajo para llegar a fin de mes. Lo que más la destrozó fue que Charlie, el hombre al que una vez le había confiado todo, también la había abandonado por completo. Su teléfono estaba siempre inaccesible. Luchó por levantarse de la cama y se tambaleó hasta la mesa. Varias botellas de licor vacías estaban esparcidas desordenadamente sobre la mesa, con una pila de fotos desplegadas a su lado. Eran fotos de su boda con Jack de entonces.
En ellas sonreía con dulzura, con el rostro lleno de felicidad. Hubo un tiempo en que pensó que era el comienzo de una vida feliz. Lo que no sabía es que ella misma lo había destruido todo. En ese momento sonó el timbre. Aturdida, se acercó a abrir. Un desconocido con uniforme de mensajero estaba de pie en la puerta, sosteniendo un sobregrueso de papel craft. ¿Es usted la señora Ruth? Asintió aturdida. Su paquete. El hombre le entregó la carpeta y se marchó a toda prisa. Ruth regresó a la habitación y abrió la carpeta confundida. Cayeron un montón de fotos y una carta corta. Las fotos mostraban a Charlie inconsciente, siendo trasladado a una ambulancia, con lo que parecía ser un hospital al fondo. La carta solo tenía unas pocas líneas de texto impreso. Charlie ha sido internado en una institución psiquiátrica, confinados de por vida. Este es el precio que pagó por traicionarme. En cuanto a tu castigo, llegará pronto. La carta no tenía firma al final, solo un simple dibujo en tinta negra, un lobo listo para atacar. La mano de Ruth tembló violentamente y la foto y la carta se esparcieron por el suelo. Se tambaleó hacia atrás repetidamente hasta que su espalda golpeó la fría pared. Una sensación de miedo abrumador la invadió al instante, haciéndole casi imposible respirar. ¿Qué iba a hacerle Jack exactamente? ¿La enviaría a un hospital psiquiátrico como le hizo a Charlie? ¿O usaría métodos aún más aterradores para atormentarla? Sintió que el mundo le daba vueltas. El corazón le latía con fuerza. De repente pareció recordar algo. Con manos temblorosas, saqué el teléfono del bolsillo y marqué un número que hacía tiempo que no llamaba. Hola, mamá. Sálvame. Por favor, sálvame. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que una voz fría y desconocida finalmente hablara. Ya no tengo una hija como tú. La madre de Ruth dijo fríamente, ¿cómo te atreves a traicionar a tu marido y tener una aventura? Y ahora tienes el descaro de llamarme para pedirme ayuda. Has deshonrado por completo a nuestra familia Smith. Mamá, sé que me equivoqué. Sé que me equivoqué. Por favor, sálvame. Jack basta. Un grito furioso llegó del otro lado del teléfono. ¿Qué le pasa a Jack? Al principio era tan buen yerno que nuestra familia ni siquiera podía aspirar a igualarlo. Tú mismo te lo buscaste por no saber que te conviene. ¿A quién más puedes culpar de este resultado? Tu padre y yo lo hemos hablado y hemos decidido no meternos más en tus asuntos. Ya que elegiste este camino, más te vale llevarlo hasta el final. Con eso, la llamada se cortó sin piedad. Ruth se desplomó débilmente en el frío suelo, con su último atisbo de esperanza completamente desvanecida, completamente rota. La desesperación la envolvió como un maremoto. Se puso de pie tambaleándose y caminó paso a paso hacia el balcón. Su mirada vacía se posó en el bullicioso y ruidoso mundo de abajo. Todo había terminado. Ya nadie vendría a salvarla, y nadie la recordaría. Se subió lentamente a la barandilla del balcón y cerró los ojos. Una brisa nocturna sopló y su figura se desvaneció en la oscuridad. A la mañana siguiente temprano, le entró corriendo en mi oficina con expresión seria. Señor Jack, Ruth. Se suicidó anoche. Levanté la vista de los documentos con el rostro inexpresivo. ¿Cuándo ocurrió? Sobre las 10 de la noche de ayer. La cámara de vigilancia al pie de su edificio lo captó. ¿Dónde está el cuerpo? Lo enviaron a la funeraria. La investigación policial inicial concluyó que fue un suicidio. Asentí levemente y bajé la cabeza para seguir revisando los documentos, como si oyera alguna noticia trivial. Lee se quedó quieto queriendo decir algo pero permaneció en silencio. ¿Algo más? Levanté la vista y pregunté. ¿Y nada más? Preguntó Lee con cautela. Lo miré con expresión serena. ¿Creías que lloraría por ella? ¿O que me arrepentiría? Lee bajó la cabeza rápidamente. La muerte podría ser una liberación para ella. Dije en un tono casi indiferente. Si tuviera que describir cómo me siento ahora. Cerré el archivo y miré por la ventana el sol radiante. Quizás. Es un poco lamentable. ¿Lamentable? Lee estaba desconcertado.
Sí. Lamentable que muriera tan fácilmente. Originalmente quería que ella presenciara en primera persona cómo este mundo la abandonaría por completo. Paso a paso. Quería que aguantara, día tras día, la agonía de la traición y el abandono durante sus largos y desesperanzados años restantes. Justo como lo que yo sentí una vez. Lee pareció comprender y salió de la oficina en silencio. Cogí el teléfono de la mesa y marqué un número. Hola. ¿Es del Hospital Psiquiátrico Suiyu? Quisiera saber sobre el estado del paciente en la sala de cuidados especiales 16. El informe indiferente y formal de un miembro del personal médico llegó del otro lado de la línea. El paciente se encuentra actualmente en una situación de extrema inestabilidad emocional. Alterna entre episodios maníacos y demencia. Anoche de repente empezó a gritar sin parar, balbuceando tonterías sobre que alguien intentaba matarlo. Tuvimos que aumentarle la dosis del sedante para calmarlo. Bien, dije en voz baja. Continúe con la monitorización estrecha y mantenga el plan de tratamiento actual. Después de colgar el teléfono, caminé lentamente hacia el gran ventanal. Afuera, brillaba el sol y la ciudad seguía funcionando como siempre. Era como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo sabía que a partir de ese momento, todo había cambiado por completo. Un mes después, los padres de Charlie hicieron todo lo posible para dar con el paradero de su hijo y acudir de inmediato al Hospital Psiquiátrico Suiyu. Sin embargo, el hospital les informó que sin mi permiso, nadie podía visitar al paciente en la sala 16. La pobre pareja de ancianos se arrodilló desesperada a la entrada del hospital, llorando y suplicando ver a su hijo por última vez. Pasé por allí, los miré fríamente por la ventanilla y me alejé sin la menor emoción. No sentí ni una pizca de lástima, ni un instante de vacilación. En este mundo, nada es más imperdonable que la traición. El funeral de Ruth fue muy silencioso, casi sin asistencia. Sus padres se acudieron con los ojos hinchados de tanto llorar, pero no se veía mucha tristeza en sus rostros. Quizás en sus corazones, esta hija que los avergonzaba había muerto hacía mucho tiempo, y lo que ahora enterraban era solo un cascarón sin alma. No asistí al funeral, solo envié un ramo de crisantemos blancos. Había una pequeña nota dentro del ramo con una breve frase: este es el precio de la traición. Esta simple frase fue suficiente para provocar un escalofrío en todos los presentes. 3 meses después, en el Hospital Psiquiátrico Emerald Lake, sala de cuidados especiales 16, Charlie permaneció confinado en ese pequeño espacio, mientras su cuerpo adelgazaba cada vez más hasta quedar en los huesos. Todos los días, a una hora fija, el cuidador le reproducía un vídeo especial. El contenido era la grabación de vigilancia de Ruth saltando desde el balcón. Inmediatamente después aparecieron fotos de ella tendida en el suelo, cubierta de sangre y horriblemente desfigurada. Finalmente mostró todo el proceso de su traslado a la funeraria, su preparación y su entierro. Al principio, cada vez que Charlie veía estas cosas, lloraba desconsoladamente con las emociones descontroladas. Después se fue quedando paralizado con la mirada perdida en la pantalla como una marioneta sin mente. Después de eso pareció incapaz de distinguir entre la realidad y la ilusión. Empezó a mojarse los dedos en su propia sangre y a escribir repetidamente en la pared blanca. Era la misma frase escrita una y otra vez. Lo siento. Soy culpable. Una y otra vez. Incansablemente. Hasta que toda la pared quedó cubierta con esas impactantes palabras en rojo oscuro. El médico que lo atendió le diagnosticó esquizofrenia grave y trastorno de estrés postraumático. Y afirmó que probablemente nunca se recuperaría en esta vida, incapaz de volver a la sociedad normal. El cuidador me envía informes detallados de observación cada semana, documentando cada palabra y acción de Charlie en el hospital psiquiátrico. Cada vez los miro con frialdad, sin sentir ni una pizca de lástima. Este es el precio que debe pagar por traicionarme. Medio año después, los padres de Charlie hicieron todo lo posible para averiguar finalmente el paradero de su hijo y acudir al hospital psiquiátrico de Suiyu. Pero el hospital les informó que nadie podía visitar al paciente en la habitación 16 sin mi permiso. La pobre pareja de ancianos se arrodilló desesperada a la entrada del hospital, llorando y rogando por ver a su hijo. Pasé por allí y los miré fríamente por la ventanilla antes de alejarme sin expresión alguna.
No sentí ninguna compasión, ni la más mínima vacilación. En este mundo, nada es más imperdonable que la traición. El funeral de Ruth fue un evento discreto, casi sin asistencia. Sus padres sí acudieron con los ojos hinchados de tanto llorar, pero no se veía mucha tristeza en sus rostros. Quizás en sus corazones, esta hija que los avergonzaba llevaba mucho tiempo muerta, y lo que ahora descansaba era solo un cascarón sin alma. No asistí al funeral en persona, solo envié un ramo de crisantemos blancos. Dentro del ramo había una pequeña nota con una sola frase. Este es el precio de la traición. Esas simples palabras bastaron para estremecer a todos los presentes. Solo en la terraza de mi ático recién construido con una copa de vino tinto en la mano, contemplaba el paisaje nocturno de la ciudad bajo mis pies. Se oyeron pasos ligeros detrás de mí. ¿En qué estabas pensando? Vivian se acercó y me ofreció una copa de vino tinto recién decantado. Tras el fracaso de su plan de venganza, decidió quedarse y, gracias a sus habilidades, se convirtió en la directora de marketing de nuestra empresa. Sin darme cuenta, se había convertido en una de las pocas personas en mi vida con las que podía compartir unas palabras sinceras. Nada. Tomé el vaso y di un sorbo. A veces me pregunto si todo lo que hice en aquel entonces valió la pena. Vivian guardó silencio un momento antes de preguntar en voz baja, ¿te arrepientes? Negué con la cabeza. No me arrepiento. Es solo que me siento vacío por dentro. Después de agotar todos los medios para lograr todo lo que quería, descubrí que la herida en mi corazón aún duele. Este tipo de dolor no parece algo que la venganza pueda llenar por completo. Vivian se acercó un paso más, mirándome. El tiempo será la mejor medicina. Mejorará poco a poco. Algunas cosas no se resuelven con venganza. Quizás lo más importante sea dejar atrás el pasado y empezar una nueva vida. Me giré para mirarla, sintiendo una calidez en el corazón por primera vez. Tal vez.